Saludos amigos de su programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Amauris Martínez y esta es su sección Cápsulas de Programación. Bien, continuando con el tema de Flutter que estábamos viendo en la cápsula anterior, hoy vamos a hablar un poquito del lenguaje de programación Dart. Y para ello vamos a utilizar esta dirección para hacerlo de manera rápida, ¿verdad? Esto lo pudiéramos hacer utilizando a Visual Studio Code, al mismo Android Studio, pero por cuestiones de tiempo y para que ustedes, si desean probarlo en su casa sin la necesidad de instalar absolutamente nada, lo que estoy haciendo es accediendo a una dirección llamada dartpart.dartland.org que me permite a mí probar el código del lenguaje de programación Dart. Y lo que quiero es simplemente demostrarle que tiene mucha similitud, como dije en la cápsula anterior. Se parece mucho al lenguaje C, a C# y al propio Java. Entonces, en Dart todo está creado por un main, o sea, por un método main. Dentro de ese método se llaman todos los widgets, funciones, clases, todo lo que tenga que ver con el proyecto deberá ser llamado desde el void main, ¿verdad? Que es un método que no devuelve nada y que lo único que va a hacer es llamar, como ya dije, métodos o funciones. Entonces, voy a empezar con lo más simple. Si yo quisiera poner un saludo, por ejemplo, el comando utilizado es print, abrimos paréntesis, pudiera ser entre comillas simple o comilla doble, por ejemplo, bienvenidos al mundo de las computadoras. Al igual que los lenguajes de programación que les comenté al principio, termina con punto y coma. Si ustedes observan, ese comando se parece mucho a lo que utilizamos, por ejemplo, en el lenguaje C. Para nosotros probar que la sentencia funciona, pues simplemente le damos a run y aquí en el área de consola él me va a dar la salida. Si observan, fíjense que dice bienvenidos al mundo de las computadoras. De esta forma utilizamos una impresión por pantalla, ¿verdad? Ahora, si yo quisiera trabajar con una variable, con la declaración de una variable, la sintaxis también es idéntica a esos lenguajes de programación. Primero se declara el tipo de datos y luego el nombre de la variable, finalizando con un punto y coma. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, una variable llamada A, y puedo decirle que va a ser igual a 1, punto y coma al final. Y ya he declarado una variable que se llama A del tipo entero y que está inicializada con un 1. Ahora yo pudiera hacer un ciclo repetitivo, un bucle, ¿verdad? Funciona idéntico a los lenguajes C, C#, Java. Por ejemplo, el for, yo puedo declarar la variable dentro, por ejemplo, n, le puedo decir que quiero que arranque en 1, ¿verdad? Separo, le digo la condición mientras n sea menor o igual que 12, por ejemplo, punto y coma, ahora le pongo el incremento de la variable, ¿verdad? Igual n más, y dentro de llave voy a definir lo que va a hacer ese ciclo for, o sea, qué sería lo que yo quiero que él realice. Entonces, con el print, ya yo puedo, por ejemplo, decirle, si yo le pongo, vamos a suponer una X y punto y coma al final, él lo que entiende que yo quiero hacer es, en un ciclo repetitivo, imprimir la letra X 12 veces. Entonces, vamos a probarlo. Y aquí en la pantalla, fíjense que me está dando la salida. Primero lo que hicimos con bienvenido al mundo de la computadora. Y luego aquí abajo me está repitiendo la letra X. Ahora, si dentro de ese mensaje yo quisiera concatenar un valor, por ejemplo, vamos a cambiar al valor que tiene la letra A por un 8, por ejemplo.
Entonces yo quiero que dentro de ese print me concatene la X con el 8. Entonces simplemente pongo signo de dólar más la variable que quiero concatenar. Para nuestro caso, la variable A. Si probamos nuevamente, fíjense que ya me está diciendo 8x, por ejemplo. Ahí estamos haciendo una concatenación de la variable que es, como es numérica, fíjense que le estoy poniendo el signo de dólar para hacer la conversión. Y estoy mostrando la letra X, que para nosotros sería como una constante. Entonces, si después de eso quiero darle salida, por ejemplo, a lo que tiene la variable n, pues sería lo mismo. Dentro de la misma comilla, simplemente le pongo signo de dólar n. Por ejemplo, ejecuto nuevamente y aquí me va a dar la salida. Fíjense que ahora dice 8x, o sea 8 por 2, 8 por 3, imaginando que lo que nosotros quisiéramos realizar es, por ejemplo, la tabla de multiplicación. Entonces, si quiero poner un mensaje fijo con signo de igual, pues ya lo tengo. Ahora, si yo quiero hacer un cálculo dentro de ese mismo mensaje, entonces lo puedo hacer colocando el signo de dólar y entre llave, perdón, puse corchete, entre llave voy a poner la operación que deseo realizar. Para nuestro ejemplo, A por N, por ejemplo. Y si los que ya vienen de otro lenguaje saben que en cualquiera de los lenguajes, ya sea lenguaje C, C#, Java, PHP, cualquiera de ellos, para multiplicar se utiliza el signo de asterisco. Y aquí no es la excepción. Aquí funciona idéntico. Entonces, lo que le estamos diciendo es, mira, eso que está entre corchete, entre llave, perdón, tú lo vas a ejecutar, o sea, ese cálculo, él va a convertir entonces a un string eso que está entre llave. Entonces, una vez ejecuto mi aplicación, ahora la salida en la consola, en la ventanita de aquí, del lado, lo que me va a generar es la tabla del 8. Si observan, aquí están los resultados y he mostrado como constante a la X y al signo de igual. Y aquí lo que he hecho es que le he dado salida a cada variable y por último el cálculo. Si observan ese código, se le va a parecer muchísimo a los lenguajes de programación que ya le he mencionado anteriormente. Por lo que aprender Dart para luego ponerlo en combinación con Flutter. Recuerden que Flutter es la aplicación para el framework para generar aplicaciones móviles que le presenté en la cápsula anterior. Entonces, si usted quiere trabajar con Flutter, con la ventaja que también le hablé el sábado anterior, de que puedo desarrollar aplicaciones tanto para Android como para iOS, entonces el lenguaje fuente que utiliza Flutter es Dart. Y Dart, que es lo que le estoy mostrando aquí, si ustedes observan y ya tienen experiencia, por ejemplo, en otros lenguajes de programación, es muy pero muy parecido. Para continuar viendo esta y otras cápsulas pueden visitar a mi canal en YouTube, Diógenes Amauris.